Seguidme en Twitter, AlexDF99. El Twitter no está en uso ya. Bueno. Ahora tenéis que seguirnos en Instagram. Sí, Instagram también a los dos. Y en los gráficos, pues Aymara pondrá nuestros Instagrames. Sí, yo pongo todo. Vamos a amenazarla con que lo haga. Si no lo haces mal. No, siempre los pongo. Chicos, algunas palabras para la cámara. Muy bien, y muy contento. Mañana intentaré no quedar cuarto. Hombre, muy mal se te tiene que dar, ¿no? Bueno, eso, ¿cómo veis la pista de...? Rebaladiza como siempre, Pero mola más invertida, que sí, de... Sí, y que la gente sabe menos, que no podía frenar cualquier día. Sí, de... Yo solo veía a David adelantarme todo el rato. Pues, yo creo que solo te he visto una vez, pero bueno. Sí, solo creo una. que... Solo he adelantado una vez a todos menos a Mario. Porque Mario... ¿Qué has hecho? No, es que me he Has chocado. trompeado. Es que ahí estaba mirando para atrás y justo me ha pillado que me he estampado ahí y me he chocado ahí. Y nadie me ve y he empezado a darle por pesado. Ah, es verdad, yo lo he visto amarillo. Este se ha hecho un Vettel Hockenheim, tío. Pero porque he mirado justo para atrás que acababa de hacer cuenta rápida y me he estampado en el muro ese y luego he trompeado ahí y me he quedado ahí. Y como aquí no hay operario, pues... Ya, si no te ven, no... Pero uno salvó eso bien, ¿no? No, porque me esperaba uno o dos puestos más adelante. Porque Enrique, que es mi rival, está dos puestos más adelante. Por lo demás, bien. Me he sentido bien con el coche. Se puede mejorar. Vendo de car y va saliendo cosas distintas. Lo bueno que en el campeonato ya te dan uno y ya Claro, te... sí, ya en el campeonato es uno fijo y ya sé qué hacer con él, después del entrenamiento. Bueno, De cara al domingo te ves... sí, me veo bien. Si puedes... Se va a intentar hacer un podio. Pero yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues mucha suerte para el domingo. Bueno, espera, pregunta del día, ya que no vas a estar mañana. Que no sé cuál es la pregunta del día, nunca lo sé, pero bueno. ¿Quién va a ganar el campeonato de Fórmula 1, Vettel o Hamilton? Yo digo que Hamilton. Yo creo que sí, a ver. Yo le veo mejor y estratégicamente creo que Ferrari la está cagando mucho. Yo creo que Hamilton. ¿Qué cuento? La preparación del verano, ¿dónde has ido a entrenar y esas cosas? Si soy sincero, la última vez que pisé un carro como si Ah, guay. esto está bien. Iba a ir en un principio uno de Málaga y al final nada. Bueno, pero viniste el jueves, ¿no? Si el jueves sí vine nada. ¿Cómo has notado la pista? Bien, me gusta mucho, pero me cansa de cojones, es increíble. ¿A que sí? Me salí muerto. Quería bajarme ya. ¿Eh? Quería bajarme ya. Ah. La última tanda. ¿Cuánto tiempo hiciste? Mi récord fue 32.6. 32, sí. Es de puta madre, ¿eh? Ah, yo creo que bien. Yo hice 33.5, así que Bueno, no... tampoco está mal, ¿eh? Pero bueno. Pregunta, ¿quién crees que va a ganar el campeonato de Fórmula 1? Hamilton. Lo siento por ti, vale, pero... Bueno, estamos eso con Carlos y con Sergio. Que bueno, Sergio, tú no corres, pero bueno, has venido aquí de... Acompañante, es mi nuevo manager. Así. Y bueno, pregunta para Carlos, ¿qué tal ves la pista? ¿Viniste jueves o...? No, pero vine en agosto y en julio, en un par de test y bueno, bien. Lo único que en los de agosto fue un desastre porque me encontré a gente que no... Lo que he dicho de los ingleses, que daba por conducir por la derecha y no me dejó pasar y no pude hacer ninguna prueba. Pero bueno, en julio hice un 33 bajo, luego en agosto tuve unos 3 en primas, aquí con los del karting que hicimos una carrera y bien. Tenías que haber venido jueves y viernes, que estaba Sí, solo para nosotros. pero como no hay recursos, pues... Pero os he visto venir andando, ¿no? ¿Habéis venido? Me parece que sí. Sí, de... Coche rojo. Sí, bueno, granate, pero bueno. Sí. Pero, bueno, eso, que mucha suerte. Pregunta del día. Bueno, la pregunta era quién va a ganar el campeonato de Fórmula 1. Vamos a reformularla. ¿Creéis que Vettel tiene posibilidades de hacer algo? Como sigue haciendo Ferrari, el ridículo que está haciendo ahora, no. O sea, porque no puede hacer eso. Lo que no puede hacer es fallar una carrera así, una carrera también que es Ferrari. Tienen
Mercedes lleva 1005 caballos y Ferrari 1022. O sea, Ferrari tiene el coche que más corre de la parrilla. O sea, es que le saca un huevo de potencia, le saca una barbaridad. No puede, o sea, no va a ganar porque Hamilton es el mejor piloto. Vettel se ha relajado y es lo que le pasa, pero Vettel si se pone como se puso en el 2013, hubiera ganado el campeonato por lo menos este fin de semana en Singapur no, pero en Japón lo hubiera ganado, seguro. Y el anterior, si no hubiera cometido las cagadas que cometió también, seguro. Odio este enfoque porque está en contraluz, es que es como... Queda precioso, pero... Que alguien venga conmigo y hacemos la entrevista, por favor. Venga. Pinto. Venga, Pau. Venga, vamos. No sé qué... Bueno, estamos aquí con... Suerte, caballero, vamos a correr en el mismo campeonato, lo sabes. Chicos, también dadme la suerte a mí que voy a correr en el mismo campeonato. ¡Hala! Toda la... Buenos días, raneadores. Estamos aquí una vez más en el Carlos Sainz. Vamos a correr con los de menos 75. Estoy que me duele todo, no todo el cuerpo, pero me duelen los pies, que es lo importante que no debería doler. Pero no pasa nada, estamos aquí vamos a quedar los últimos, pero lo vamos a hacer bien, o sea, nos vamos a divertir, es lo importante. Pero más mola de Aymar es la positividad que tiene. No, pero es positividad buena. No sé, yo vengo aquí a estar en una montaña rusa, no a ganar, o sea que... A pasarlo bien. Claro. Sí, claro. Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Habéis entrenado algo? Yo sé que Pablo vino ayer. Estamos un poco jodidos algunos. Bueno. Uy, perdón, he hecho un taco. No, aquí, en este canal se pueden decir tacos, todavía no censuran. Pues Vamos a ver lo que nos dan. Tú ganarás. Te veo ganador. ayer hice un paintball con la empresa, por fin me han contratado, y me dijeron, oye, vamos a hacer un paintball el día 20 y tal. No, perdón, el día 21, ayer fue 21. Yo digo, bueno, venga, vale, no hay ningún problema. Al día siguiente tengo carrera, agujetas. Digo, o sea, antes de ir al paintball digo, joder, tendré agujetas, estaré destrozado, no podré hacer nada, estamos dormidos. Agujetas pocas. Agujetas hay pocas, eso hay que reconocerlo. Dormidos. Pero no se nota, ¿eh? Yo luego no sé si a mí se me nota que estoy dormida o no, pero bueno. Pero a vosotros no se os nota que estáis dormidos. Un par de hostias y ya está. Pues ya verás. A verse la pista, ¿no? La pista va a ser buenísimo porque claro, ahí justamente en la entrada meta alguno vamos a hacer ¡boom! ¡Ay, mierda! ¡Ah, vaya! Estoy en una pista. ¡Ay, hostia! Pero bueno, Bueno, estamos aquí con Carlos Peláez, que va a hacer la matada de campeonato del Sainz y luego a las 24 horas, ¿no? No, 24 horas al final no, pero ¿No? estaría bien. Sí. No, Habrá que vaya. luego saludar a los Bueno, por ahí. Nos tocaba madrugar y esta pista, como siempre, divertidísima y más en el sentido inverso. si no te la has visto bien, te ves con buenas sensaciones para... Además me ha tocado el Mercedes, o sea, para que contento. y no sé cuánto has hecho porque no me... No sé, bien, ¿sabes? Qué bien. Me he copiado un poquito de Rafa, ahora que no me oye nadie. Te oirá el jueves. Bueno, pues mucha suerte y nos seguimos viendo. Bueno, pregunta del día. ¿Hamilton o Vettel? O mejor dicho, ¿crees que Vettel tiene posibilidades de remontar? Posibilidades sí, pero yo apostaría por Hamilton. Fácil. Bueno, pues Muchas gracias. a ti y nos vemos. ¿Ya cuánto? ¿Ya has visto un momento? ¿Queréis entrevista, chicos? Ya me ha dejado... Rafa, sí. Bueno, voy a comentar un poco la clasificación, no lo calentamiento. Íbamos detrás de Carlos y parece ser que el coche suyo no iba muy bien, igual que le Joan. Iba dejando hueco, pero he visto que nada, que cuando le he pasado le he perdido en la segunda vuelta. Así que, bueno, sí que es verdad que Carlos es la primera vez que corre en este circuito, creo, aunque Joan no, pero claro, si el coche determina. Así que no, le daremos el pepino ahora. Bueno, a ver qué tal, mucha suerte. Yo he hecho pole, he hecho el mejor tiempo del calentamiento.
Sí, bueno, el coche es de caja ancha, entonces voy bailando mucho todo el día, toda la noche, pero bueno, no voy a quejar porque el coche no va mal. Y pregunta del día, ¿crees que Vettel tiene posibilidades de remontar en el campeonato? La verdad es que no lo estoy siguiendo últimamente mucho, me he perdido 2 carreras y sé que Hamilton está por delante, pero no sé qué puntuación está sacándole en este momento, entonces bueno, pero es posible que hasta la última carrera todo puede pasar. Creo que sí. Estamos aquí con Aarón Monzón, creo que lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Que bueno, que vuelve al campeonato, que yo por lo menos no te he visto en mucho tiempo. En las 2 últimas tuve exámenes y no pude venir. Por más que lo intenté, tenía todo lleno de exámenes del instituto y dije, pues tengo que dejarlo. Bueno, pero por lo menos has vuelto, además has vuelto Sí, con nuevo mono, casco que... Sí, tengo allí. ¿Nos lo puedes enseñar? De Kiss. Yo soy más de Lordi, que Lordi son fan de Kiss y por eso conozco a Kiss. ¿Canción favorita de Kiss? Me gustan todas. Es como Caótica o como Mago de Oz, me gustan todas. Bueno, pues mola tu casco. ¿Ha sido diseñado a propósito? ¿Lo venía así Le vi de...? en la tienda y me encantó. Pues muy chulo. Yo creo que es el casco más chulo de todo el campeonato. Y bueno, así sensaciones para la carrera. Bueno, en el calentamiento queda cuarto en 32.5, a ver si podemos bajar un poco más. Y a ver si hoy que no está Miguel, podemos optar un poco a podio. Y Bueno, si se puede. Seguro que sí, que en la primera carrera del año hiciste tercero en Hice tercero, pero terminé cuarto o quinto, porque me di un golpe en esta curva. Bueno, pero ahora a ver si recuperamos. a sacarse las pinillas de la otra carrera. A ver si entramos ahí arriba, aunque sea el tercero. Sí, no, yo sé, aunque te lleves un trofeo o lo que Sí, sea, sí, ya estoy contento por ahí. Bueno, la pregunta del día. ¿Crees que Vettel tiene opciones de remontar en el campeonato? Hombre, todo en la vida es posible, lo que pasa es que creo que son 36 puntos o así, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea, pero... Y ya son bastantes puntos, pero yo creo que Vettel es un buen piloto. A mí me gusta, por ejemplo, más Vettel que Hamilton. Muy bien, Y- chocada. Y creo que sí. Vale, pues no me sé tu nombre, lo siento, estamos aquí con... Soy Raúl Herrando. ¿Cuál? Raúl Herrando. Vale. Que bueno, ¿qué tal te has visto? Bueno, al ser inverso nunca había corrido en inverso, así que bueno, ya poco a poco. O sea, es tu primera vez, no has ido ni a entrenamientos ni el año pasado, nada de nada. No, nada. Vamos, apunté este año, llevo 3 carreras, o sea que... ¿Y cuánto tiempo has hecho en...? Ahora en el calentamiento, Sí. 33-0. Ah, bueno, está guay, está guay. Creo que queda justo delante. Entonces, nos veremos entonces, yo he hecho 33-4, así que Ya he ido, ya. espero que nos veamos. Que bueno, entonces, bueno, la pregunta del día es, ¿crees que Vettel tiene posibilidades de alcanzar a Hamilton? Ninguna. Ferrari está muerto ya este año. No, Mario el joven. Vamos a hacer una entrevista a Mario. Que vamos a hacer una entrevista a Mario, pero a Mario el joven. Que he preguntado a todo el mundo, ¿crees que Vettel tiene posibilidades de remontar o está perdido? No, porque vi una estadística y si gana todas las carreras y Hamilton se queda segundo en todas, ganaría por 1 punto, ganaría por 2 puntos o 1 punto. Y vamos, no va a pasar eso, o sea, yo creo que el campeonato de Hamilton, Vettel lo maquillará un poco, pero el campeonato de Hamilton... Bueno, pero Hamilton siempre puede pinchar o... Le puede pasar como en 2016, ojalá, porque yo voy con Vettel, pero... ¿Tú vas con Vettel? Claro que voy con Vettel. Que ahora te- Viva Charles Leclerc. Viva Charles Leclerc. No le hagas caso. Yo también voy con Vettel. Vettel forever. Claro. Viva Raikkonen con Charles. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y gracias por venir a vernos. Y el año que viene... Estaré aquí con vosotros. A ver, muchas gracias. Nada. Segundo grupo de más de 65, de menos de 65, perdón, menos de 65, vamos bajando. Rafael Muñiz, Carlos Molinero, Pablo García, Aymar Díaz, Oscar Luna, Juan José Díez y Raúl Hernández.
Estamos aquí con Carlos Cañas, que su meta es no quedar cuarto. Sí, y salgo quinto, así que Sales quinto. a ver qué tal, es salida lanzada, va a haber pocos adelantamientos, intentaremos pegarnos al de atrás a ver si comete algún fallo, al de adelante. Esto es la técnica de recoger cadáveres. Donde tú dejas que se peguen. Intentaremos no chocarnos, pues llevamos esta camiseta que no me da muy buen presentimiento. Yo ayer llevaba la de Raikkonen. Bueno, y no te chocaste, ¿no? ¿Eh? No te chocaste, ¿no? No, no me choqué, no pinché tampoco. La pregunta del día. ¿Crees que Vettel tiene posibilidades de remontar? No, va a ganar Hamilton, ya está ni haciendo 2-0 Hamilton le alcanza a Vettel, así que es Me cago en la puta. prácticamente imposible que Vettel alcance a Hamilton, lo siento, Aymara. Bueno, al año que viene. Y si Bueno. el año que viene también falla Vettel, que venga Alonso. ¿Te parece? Alonso no, Alonso fuera. Bueno, espera, esto luego lo corto. Bueno, mucha suerte y hoy nos vemos en pista. Si me doblas, intenta doblarme bien, ¿vale? Vale, suerte. Gracias. Tal vez la pista, sales octavo. A ver, la verdad que muy bien, es la primera vez que vengo, bueno, junto con la tanda que hice el jueves, y la verdad que muy bien, me gusta mucho la invertida de las rozas, salgo bien. El jueves tenía un 33.8 y ahora tengo un 32.3, o sea que ¿Has mejorado? es un margen de mejora alto y bien. A ver qué tal la carrera, va a ser un poco locura, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si puntuamos. Seguro que sí. Pregunta del día. A ver. ¿Crees que Vettel tiene opciones de alcanzar a Hamilton? No, yo creo que no. Hamilton no suele equivocarse a estas alturas de la temporada y yo creo, lo siento mucho porque me encanta Ferrari, pero no. Vettel ya tiene que ser un milagro. Si gana es un milagro, pero lo más probable es Hamilton. Bueno, pero los milagros existen. A veces. A veces.
puntuamos, está bien. Enhorabuena. Gracias. Bueno, Borja, muy reñido en la... Estaba muy en lucha contigo, sí, ahí hasta el final. La clasificación ha sido por milésimas, tú y yo. Pues nada, para la siguiente ya habrá pique. A ver, en la siguiente lo tendremos un poco más fácil, lo tenemos más conocido el circuito. Bueno, pero es resistencia. Ya, bueno, pero a ver, la trazada es la que es, así que en esa, por ejemplo, no sé, tú si has tenido algún tipo de entrenamiento antes o... ¿Has tenido algún tipo de entrenamiento antes? No, del jueves sí que ya había corrido otros años. A los 3 mejores Así que nada, clasificados para la de resistencia cada seguro que lo hacemos bien. Gracias. Comenzamos por la categoría más 75 kilos. En tercera posición, con el CAD número 3, Javier Soto. Un aplauso para él, tercer clasificado. En segunda posición, con el CAD número 2, Rafael Se te puede hacer, bueno, y así se ha silencio para recibir con una fuerte ovación campeón en el día de hoy, CAD número 17, Carlos Peláez. Continuamos, nos quedamos ahí chicos, con la categoría menos 75, en tercera posición, con el CAD número 2, José Manuel Pintado. En segunda posición, CAD número 14, Alejandro Díaz. Ahora sí, campeón en el día de hoy, categoría menos 75, con el CAD número 18, David Artero. Un fuerte aplauso para los ganadores en ambas categorías. chicos, palabras. Bueno, yo te he visto aquí con Aarón, en plan de cuando me habéis pasado. Sí, así me la han liado casi, me he quedado... ¡Yo! No. a esto. Vosotros dos teníais que estar quietecitos, yo me apartaba y pasabais y luego seguíais. A esto, luego el ruido lo vas a ver, a esto nos hemos quedado. No, pero que yo he pasado miedo cuando me habéis pasado, en plan de a ver si... Ya, no, pero ya os veía, ¿eh? No, tranquilo. Bueno, enhorabuena, tercero y... ¿Algunas palabras que decir? Que estoy muy cansado. Bien, pero todos estamos cansados. Pero bien, no, hasta entretenido. Bueno. Ha sido aburrido, pero luego ya cuando ganó estaba siguiéndome ya... Ahí ya nota. Bueno, me ha costado mantenerme, pero bueno. Pues enhorabuena. Gracias. Y nos vemos en Madrid. Bueno, hola.
He salido sexto y me he quedado sexto. Tenía una lucha con Carlos bastante interesante, pero bueno. No ha podido. Y estoy que no puedo más. Que ayer estuve haciendo paintball y... Madre mía, doble competición. Sí, sí. Tengo que darle, echar un par. Bueno, enhorabuena por el sexto, que has puntuado por lo menos, así que algo es algo. Sí. Nada, bueno, salía Bueno, Iván no sé qué. Iván Esteban, menos de 75. Y nada, bueno, la carrera de hoy, el circuito invertido, la verdad es que bastante complicado. Como no estás acostumbrado, cuesta mucho adaptarse a las curvas. Y bueno, el coche número 4 no iba del todo mal, pero bueno, no me ha permitido clasificar mejor que el 11. Y la mala suerte la he tenido cuando en la vuelta 3 o 4 un manguito se ha soltado y el car se ha parado de repente y no había manera de arreglarlo, así que he perdido 2 vueltas hasta que me han cambiado de car y bueno, pues he podido seguir como una sesión de entrenamiento, intentando hacer buenos tiempos. Piensa que es invertido y que había que disfrutar cada bajada, Sí, sí. cada vuelta como si fuese la última. Estoy contento porque he mejorado mi tiempo de clasificación en por lo menos 4 décimas y nada, pues no aguanto, por lo menos he vuelto a doblar ya, por lo menos. Cuando me has pedido 2 vueltas y ya está. Bueno. Muchas gracias. A ti, pregunta, ¿crees que Vettel va a remontar en el campeonato o lo tiene muy difícil? Lo tiene muy difícil, pero no porque sea especialmente malo, sino porque Hamilton es realmente bueno. Pero si quieres salir, puedes salir. Vente. Venga, que siento no saberme tu nombre, no me sé el nombre de tu... Alejandro, vale. Pues estamos aquí con Alejandro, que no sé cómo has quedado porque... pues enhorabuena. Entonces, ¿qué sensaciones de la carrera, la pista invertida, qué te ha parecido? La pista invertida a mí me gusta mucho y la rabia que tengo es que no he podido quedar tercero, tenía ritmo para ello, pero no ha podido ser, se posible adelantar, así que a seguir trabajando y a ver qué tal la siguiente. La siguiente resistencia. ¿Alguna preparación especial o...? Ninguna, venir a entrenar y poco más porque no da el tiempo para más. Y la pregunta que estamos lanzando, ¿crees que Vettel va a remontar en el campeonato o va a No ganar? veo la Fórmula 1, no me gusta. Muy bien, bueno, muy bien, hay que verla, pero esa respuesta de no veo la Fórmula 1 es muy... El WRC. ¿Eh? Es mejor el WRC. DTM. También. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte para Madrid. Igualmente, gracias. Bueno, yo la verdad es que he quedado penúltima, penúltima no he quedado porque hubo un compañero que tuvo un problema con algo de la gasolina, entonces pues por fallos de otros. Bueno, lo importante es disfrutar el camino, ¿no? Yo he pensado, las últimas vueltas he pensado, hasta el año que viene no voy a correr en invertido, así que hay que disfrutar la bajada, que es lo importante, disfrutar la bajada. Y eso, que no dejéis que la victoria os entre en la cabeza ni la derrota en el corazón. Y bueno, Alex, tú has hablado algo, pero no has dicho, venga, comenta Carlos, di algo de... ¿Declaraciones del piloto de atrás? ¿El piloto de atrás que te ha dado por saco? ¿Declaraciones? El piloto de atrás era como Magnus, el tío, no paraba de dar. La había ganado yo, pero hoy no podía correr. Es que soy más pequeño. El año que viene nos funde, tío. El año que viene estoy con vosotros. Que se me va a joder la vida. Bien, declaraciones para la cámara, para el becario. Muy contento. Que el segundo es el primero de los perdedores. Bueno, pero el primero... Bueno, ya me he enfadado. Nada, muy contento. Es la primera vez que corro aquí en invertido. Muy contento, ya muchas gracias. Es la revelación de la temporada. Sí, eso es verdad. Este chico, cuando Miguel Cuenca deje de correr, va a dar alguna que otra también sorpresa. David también, porque me viene a enamorar, pero bueno, el resto muy bien. Alguna que otra sorpresa va a haber. A ver si me A ver. si mato en el podio también. Y vamos a despedir el vídeo. Voy a hacer mis cagadas. Espero no caerme. A ver. Esto es, señores, A ver. que
quien me siga de los principios y se haya visto los vídeos hasta el final, esta fue la primera escena final de mi primer vídeo, pero como nadie los ve, pues claro. Todas las demás han sido cámara falsa. Una pullita a sus suscriptores. Pulla a sus suscriptores. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribíos. Y no me seáis como Cristian y no te No. Se nos mata. Para haberse matado tú. ¿Qué hace? Que luego no tendremos entrevista. Madre mía, madre mía. Para haberse matado. Sí, no se ve la promoción esta de el outfit y todo eso. Bien, llevas Nike. Bueno, estamos con Cristian, que ha venido los viernes a los entrenamientos libres. ¿Qué te ha parecido la pista? La pista guay, lo único que estoy muy cansado, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. ¿Te animas algún día a venirte al campeonato? A competir ni de coña, ¿eh? Que ya demasiado estorbaba. Bueno, hombre, no se estorbaba mucho. Por lo menos lo que he visto yo no se estorbaba. Me intentaba quitar, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por haber venido y este es el fin del vídeo, o sea, este es el final, corte. Y no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final.